9:34, con mucho placer recibimos a la politóloga Paula Muñoz, que es miembro del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Señora Muñoz, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Y tengo entendido que esas últimas semanas han tenido en el Centro de Investigaciones y usted particularmente un foco muy preciso sobre un tema que tiene relevancia pública. Efectivamente, hemos elaborado, en base a un estudio que está aún en curso, una serie de propuestas para superar la reticencia a vacunarse, porque nos parece muy importante en este contexto en que se debe empezar a focalizar mejor las resistencias de algunos grupos, de algunas personas, y para eso es muy importante conocer sus preferencias, sus disposiciones, qué los convencería más, o de repente identificar cuáles son los núcleos duros, ¿no? Que a pesar de que el ritmo de vacunación avance, de pronto vamos a seguir viendo resistencias. ¿Cuál es el origen de estas resistencias? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes están sometiendo a esta investigación? Mira, hay varias. Hicimos un estudio muy interesante porque le mostramos con una técnica que consiste en mostrarle simultáneamente a los encuestados situaciones, opciones de cómo se vacunarían para ver con cuál estarían más dispuestos, como presentándole además simultáneamente, como menús o combos, ¿no? O sea, en esta situación te vacunarías o en esta, con una técnica que es conocida para esto. Y algunas preferencias claras que encontramos de acuerdo a qué haría la gente vacunarse más son interesantes. Por ejemplo, la gente confía más, se vacunaría más si es que continúa siendo una entidad del sector público el que administra la vacuna. Contrariamente a lo que se estuvo discutiendo en meses previos, la gente confía menos en tener un privado administrando la dosis. Un segundo punto importante es que hay efectivamente una menor confianza en la vacuna de Sinopharm y una preferencia muy clara por la vacuna de Pfizer. Y entonces vemos que las campañas de desinformación en relación a Sinopharm sí han pegado, y lo hemos estado viendo, digamos, con evidencia anecdótica, digamos, en estos meses, ¿no? Pero acá confirmamos que efectivamente hay un grupo de gente que tendría menor disposición a vacunarse con Sinopharm. Y un último punto que es bien importante también pensar de acuerdo a qué hacer con, digamos, para seguir, porque es una de las opciones que ha estado siendo evaluada, es que encontramos también que los encuestados tienen una preferencia clara por vacunarse si la vacuna es gratis, y no reaccionarían bien con un incentivo económico. De hecho, ofrecerles un pago por vacunarse haría que la gente esté menos dispuesta a vacunarse. Ahora, justo, Paula, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A propósito de lo que dijo usted ahorita nada más, el sábado conversamos con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, y él dijo que se estaba preparando una serie de normas para justamente establecer incentivos a la población para que se vacune y se tape esa brecha que hay, ¿no?, entre las personas de un rango de edad que todavía no se han puesto la segunda dosis de la vacuna. Pero otro aspecto de la encuesta que me parece muy interesante, o de la investigación, es con relación a los niveles socioeconómicos. Los más bajos rechazan 2 veces más la vacuna, comparado con el sector más alto. ¿Por qué se configura esta situación? ¿Por qué los sectores socioeconómicos más bajos son más reacios a la vacuna? Sí, hay cierto perfil demográfico que hemos encontrado de sectores, además de los sectores sociodemográficos más bajos, también las mujeres, los más jóvenes y los peruanos, en contraste con los venezolanos, tienen menos disposición o rechazarían, tendrían mayor resistencia a vacunarse, ¿no? Y en particular, ¿por qué los sectores socioeconómicos más bajos? Por lo que vemos, podría ser, por el análisis de otras preguntas que tenemos, es que tienen, en realidad, suelen ser también los que siguen menos los protocolos de salud, perciben menos riesgo y también tienen un mayor porcentaje de creencias más conspirativas, ¿no? Y en realidad, parece además más sensibles a los, o sea, sería una respuesta contraria si se les da los incentivos, tal vez por la desconfianza que ya tienen en el tema de la vacuna podría ser contraproducente, ¿no? O sea, si les ofreces pagarles por vacunarse, puede alimentar las creencias de que la vacuna tiene algún tipo de problema detrás, antes que generar una buena respuesta. Esto podría terminar siendo contraproducente. ¿Qué porcentaje de los que no quieren vacunarse
no lo quieren por razones ideológicas, es decir, a adherir a lo que usted ha llamado estas tesis conspirativas, que Bill Gates u otras empresas farmacéuticas o tecnológicas quieren controlar a la humanidad y demás. ¿Qué porcentaje ha politizado su relación con las vacunas? Hay varias respuestas. A ver, en las conspirativas, déjame ver el porcentaje específicamente. De las creen que no se... 48% creen que no se hicieron pruebas suficientes, 15% de los que no se vacunarían creen que esta puede alterar su ADN, por ejemplo, ¿no? Y 14.7 creen que pueden contener chips para rastrearlos, y 18.5% cree que estas vacunas son parte de un programa mundial de conspiración. Paula, entre las recomendaciones que se establecen, ¿cuáles son las principales desde el punto de vista comunicacional? Porque creo que ese ha sido un déficit del gobierno, que hasta ahora no puede contrarrestar estas ideas totalmente erróneas que hay con respecto a la vacunación. Entonces, ¿qué debería implementar el Ejecutivo desde ese punto de vista? Porque hasta ahora, repito, la deficiencia continúa y estamos, según el Ministerio de Salud, a menos de un mes de una posible tercera ola. Sí, mira, como recomendación general, como mensaje, lo que nosotros recomendamos es tomar en cuenta poblaciones específicas y medidas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que difundir, hay que continuar difundiendo más insistentemente los resultados de efectividad de Sinopharm, y también hay espacio para AstraZeneca y Sputnik, ¿no? Pero hay que usar diferentes tipos de medios. Hay que hacer en especial una campaña, por ejemplo, para llegar a jóvenes, y particularmente a jóvenes de sectores socioeconómicos más bajos, evaluando mejor sus preferencias, ¿no? Y dando información sobre el riesgo real del contagio que ellos como población pueden tener con las nuevas variantes, ¿no? Porque como que se han quedado como estancados en la primera información que teníamos de los primeros tipos de virus, que generan menos riesgo para los jóvenes, pero sabemos por lo que está pasando en otros países que, por ejemplo, la Delta o la Delta Plus ahora presentan mayores riesgos de lo que se creía también para la población más joven. Hay que buscar también canales para transmitir mejor y contrarrestar la desinformación. Entonces, por ejemplo, a nivel local hay que buscar agentes mensajeros creíbles, ¿no? Que puedan ser transmisores de mensajes para justamente identificar, ¿no? Y, por ejemplo, también hay que enfocarse también en la población femenina y contrarrestar sobre todo sus preocupaciones en este caso, por efectos secundarios posibles de las vacunas, ¿no? Entonces, como que hay que pensar bien cómo se focaliza a estos bolsones resistentes, ¿no? Porque ya vemos que el ritmo de vacunación no va a ser suficiente, ¿no? Y otra cosa buena que están haciendo es acercarse a los centros, a los sitios de trabajo, digamos, también eso es algo que va a ayudar, ¿no? Efectivamente. Quería saber qué impacto tiene en la percepción de los peruanos de hoy los éxitos que hemos tenido en el pasado en la vacunación, que ha permitido erradicar algunas enfermedades. Debe haber una memoria colectiva de eso, no solamente por epidemias con vacunas, sino por el logro extraordinario que fue acabar en verdadero breve tiempo contra el cólera, que nos amenazó tanto en el año 91, ¿no? De manera que eso pasa mucho en otros países, que es de acuerdo a lo que se recuerda de hace 20, 30 o 40 años que se toma posición por o contra. En el caso del Perú, hemos sido muy buenos vacunando en el pasado. ¿Qué impacto tiene eso hoy? Mira, no tenemos una pregunta que evalúe eso, así que lo que te puedo dar es como una decisión personal, pero que no está fundamentada en un estudio, ¿no? Lamentablemente yo creo que en general los peruanos tenemos como un problema de falta de memoria sobre algunos procesos, ¿no? Y entonces de pronto algunas cosas que la comunidad médica o académica que es especializada en el tema recuerda más, no necesariamente se transmite a las nuevas generaciones, ¿no? Y en este caso vemos que, por ejemplo, la resistencia es mayor en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y también creo que con respecto al COVID, otra cosa que también tenemos que ver es que el daño que están haciendo las campañas de desinformación, ¿no? Claro.
y los replicadores que esto tienen, no solamente a nivel de redes, sino también en espacios locales, como podría ser que algunos agentes, en lugar de ayudar, están también haciendo un daño, ¿no? Muy bien, Paula, le agradecemos mucho por esta entrevista en Ampliación de Noticias. Gracias, muy buenos días. Paula Muñoz, integrante e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos ya con la parte final de esta edición de Ampliación de Noticias.